Agradecemos a nuestro Padre Celestial porque nos da otra vez el privilegio de salir al aire. Mi nombre es John Lopera y me acompaña el hermano Fran de la Mota, que juntos con la ayuda de nuestro Padre Celestial presentaremos un programa muy importante. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial en nuestro medio a través de una palabra de oración. Oremos. Nuestro Padre que moras en el cielo, Señor, alabado y santificado sea su nombre. En esta hora, Señor, imploramos su Santo Espíritu que esté con nosotros, Señor, en esta programación. También incluimos a esos amigos oyentes que están en sintonía esperando su palabra, que su Espíritu pueda abrir sus corazones, Señor, para recibir las buenas nuevas de salvación. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Una vez más le queremos dar la bienvenida a cada una de las personas que nos están sintonizando en estos momentos. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares o donde quiera que nos estén sintonizando. Esperamos de que las bendiciones del Señor puedan ser sobre cada uno de ustedes. Gracias por su fiel sintonía. Como siempre lo hacemos, vamos a hablar de salud a través de este programa, salud y temperancia. Salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano. Este incluye el cuerpo, mente y espíritu. Y temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, tabaco y drogas. Bien, hermano, vamos a continuar con los peligros del consumo de carne roja, parte número 3. Y como siempre y de costumbre, leemos el versículo que hemos estado utilizando, que es la dieta provista por nuestro Creador, 100% anticancerígena y 100% vegetariana. Amén, así es. Y dijo Dios en Génesis capítulo 1, versículo 29, dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol de que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Si todo el mundo, hermano Fran, siguiera esta dieta, qué diferente fuera la calidad de vida que hoy por hoy no disfrutamos, o la salud que muchos seres humanos lamentablemente están careciendo de ella. Una vez más mencionamos que la siguiente información sobre los peligros del consumo de la carne roja en especial es sacada de la página de internet de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Esperamos que a través de este programa, que tiene como único fin el promover la salud del ser humano, exaltando las normas establecidas en la palabra de Dios, podamos tomar conciencia de una vez por todas de los peligros que conllevan a depender de una dieta de origen animal, hermano Frank, y así poder tomar la decisión hoy, si es que no lo hemos hecho todavía o si no lo han hecho las personas que nos están escuchando, de volver a la dieta original, la dieta provista por nuestro Creador, como usted lo leyó, contenida en Génesis capítulo 1 y el versículo 29. Hacemos una pregunta, ¿se puede cuantificar el riesgo de comer carne roja o carne procesada? En los estudios revisados, el consumo de carne procesada, o sea, los embutidos, enlatados y demás, se asoció con pequeños aumentos de riesgo de cáncer. En esos estudios, el riesgo generalmente aumentó con la cantidad de carne consumida. Un análisis en los datos de 10 estudios estima que cada porción de 50 gramos de carne procesada consumida diariamente aumenta el riesgo de cáncer colorectal en aproximadamente un 18%. Esto se puede evitar, hermano John, si se puede abandonar la carne, ¿no? Es correcto. Muchas personas no quieren hacerlo, hermano Fran, porque dicen, bueno, es que la carne tiene las proteínas que el cuerpo necesita. Y si yo dejo de comer carne, pues me voy a debilitar, me va a dar anemia o me va a dar un sinnúmero de enfermedades. Pero eso no es así, hermano Fran, porque hay muchos productos naturales que tienen más proteínas inclusive que la carne de res o la carne de animales. Entre ellos encontramos el tofu, que viene de la soya. Entonces hacemos la pregunta que quizás los amigos oyentes están haciendo, hermano John. ¿Debo dejar de comer carne? Muchas de las recomendaciones nacionales de la salud aconsejan a las personas limitar el consumo de carne procesada y carne roja, que están vinculados a un mayor riesgo de muerte por enfermedades del corazón,
diabetes y otras enfermedades. Esas son las recomendaciones de los, vamos a decir, de la OMC y de otras personas, los médicos, por ejemplo, reducir el consumo. Pero ¿qué nosotros recomendamos a través de este programa, hermano Frank? Bueno, a través de este programa recomendamos el volver a la dieta original que mencionamos en Génesis capítulo 1 y versículo 29. Si queremos vivir libre de todas esas enfermedades mortales que están aquejando al mundo hoy en día, hermano John. Eso es increíble lo que está pasando hoy en día. Personas sufren de miles de enfermedades con respecto a la carne, ¿no? Así es. ¿Qué hace que la carne roja y la carne procesada aumenten el riesgo de cáncer, amigos radioyentes? La carne se compone de varios componentes como el hierro hemo. La carne también puede contener sustancias químicas que se forman durante el procesamiento de carne o su cocción. Por ejemplo, entre productos químicos cancerígenos que se forman durante el procesamiento de carne se incluyen compuestos de N-nitroso e hidrocarburos aromáticos y policíclicos. Hermano Frank, muchas personas no saben, tal vez para beneficio de las personas que nos están escuchando, no saben que la preparación de las carnes pasan por un proceso de aditivos químicos y coloreantes. Por eso cuando las personas van al supermercado y van a la sección de las carnes, ven esas carnes bien rojitas y llegan a la conclusión, ¡ay, qué carne tan fresca! No, no es así, amigos radioyentes. Ese color tan rojo, tan rojo y tan fuerte que ustedes ven en esas carnes que aparentemente se ven bonitas y frescas, son colorantes químicos. Y muchos de estos colorantes químicos son cancerígenos, están destruyendo la salud del cuerpo humano, están produciendo un sinnúmero de enfermedades, hermano Frank. Y una de ellas, una de las más comunes hoy es el Alzheimer's, que está destruyendo prácticamente a la población de la tercera edad. La cocción de la carne roja o carne procesada también produce aminas aromáticas heterocíclicas, así como otros productos químicos, incluyendo hidrocarburos aromáticos policíclicos, que también se encuentran en otros alimentos y en la contaminación del aire. Algunos de estos productos químicos son cancerígenos, conocidos o sospechosos, hermano Fran. Yo creo que esto es un llamado para que las personas nos no entiendan y escuchen estas cosas. Así que el mensaje es para que nosotros tomemos la determinación de volver a la dieta original si queremos disfrutar de salud. Bien, hasta aquí los minutos de salud. Esperamos que sean de mucha bendición para cada uno de ustedes, amigos oyentes. Hermano John, sin más preámbulo, vamos a entrar a lo que es el tema para hoy. El mensaje del primer ángel, parte número 3. Con un subtítulo que se titula Temed a Dios. ¿Qué tiene que ver este temor a Dios? ¿Será cogerle miedo? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios con respecto a este asunto. Así es. Temer a Dios. Apocalipsis capítulo 14, versículo 7 nos dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle honra porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. O sea que el centro del mensaje del primer ángel, hermano Frank, es temer a Dios. Vamos a ver en este programa de hoy qué significa temer a Dios. Porque eso es lo que el Señor quiere de nosotros, como hijos de Dios que somos o como creyentes. Y comienza diciendo ese mensaje a gran voz. O sea, hermano Fran, este mensaje se tiene que dar a gran voz. Va a ser un mensaje mundial. La palabra gran en griego, como aparece allí en Apocalipsis 14, 7, es megas y significa grande, enorme, fuerte, grandemente o alto, de acuerdo al diccionario griego de Strong's, número 3173 y la página 53, hermano Frank. Este mensaje de los tres ángeles
abriendo con el mensaje del primer ángel, tiene que darse en un tono fuerte, ¿sí o no? No en un tono mediano o en un tono bajo, sino que es un tono grande o fuerte o enorme. O sea que todo el mundo, todo el globo terráqueo debe escuchar este mensaje. O sea que el mensaje de Apocalipsis 14 que usted está mencionando, que proclama la hora del juicio ha llegado, es dado en el tiempo del fin. ¿En qué tiempo estamos viviendo, hermano Frank? Hoy en día, con lo que vemos en las cosas en el mundo y las noticias, creo que estamos ya en el tiempo del fin. Definitivamente. Y al ángel de Apocalipsis 10 se le presenta como con un pie en el mar y otro sobre la tierra, para demostrar que el mensaje se llevará a países distantes, que cruzará el océano y las islas del mar, escucharán la proclamación del último mensaje de amonestación dado a un mundo hoy que está pereciendo, hermano John. O sea que este mensaje, hermano Frank, que nosotros estamos presentando en esta hora, debe ser llevado a todos los puntos cardinales de esta tierra. Porque la última amonestación. Es correcto, es la última amonestación, el último mensaje de misericordia, y abre ese último mensaje de misericordia diciendo: temed a Dios. ¿Por qué es importante que nosotros temamos a Dios, amigos radioyentes? Es un mensaje de preparación. ¿Por qué? Porque este triple mensaje en el tiempo del fin va a preparar a la tierra para el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. San Mateo capítulo 24 versículo 14 y Apocalipsis capítulo 5 versículo 2 no hablan también de este mensaje. Dice San Mateo 24, 14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Por qué entonces, hermano Fran, evitar que las personas que están predicando este mensaje lo hagan? ¿Por qué se las margina en muchas iglesias hoy, cuando la Biblia nos dice claramente que este mensaje del evangelio eterno, que es el mismo evangelio de Apocalipsis 14:6, debe de predicarse en todo el mundo, a todas las naciones? Y Apocalipsis 5:2 nos dice: y vi un ángel fuerte que pregonaba en gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Apocalipsis capítulo 7 versículo 10 también nos dice: y clamaban, o sea, la gran multitud que veía Juan, a gran voz diciendo: la salvación, o sea, la salvación que se logra por medio del evangelio, según Romanos 1:16, pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. O sea que el centro del mensaje del primer ángel, hermano Fran, es prácticamente el evangelio eterno. El evangelio eterno que trae salvación, amigos radioyentes, que nos libera de la muerte eterna, que nos libera del pecado en nuestras vidas. Eso es lo que hace el evangelio en nosotros. Es muy importante que nosotros prestemos atención al desarrollo de este programa de hoy, porque este programa nos va a ayudar a entender cómo nosotros debemos de prepararnos para estar algún día delante de la presencia de Dios cuando Cristo venga en gloria y majestad a esta tierra. ¿Cuál es el mensaje central del primer ángel de Apocalipsis 14? Volvemos y hacemos esa pregunta. Dice Apocalipsis 14:7: temed a Dios y dadle gloria. La palabra temed en griego, amigos radioyentes, como aparece allí en Apocalipsis 14:7, es fobeo. Y fobeo significa reverenciar, temor, quedar asombrado. De acuerdo al diccionario griego de Strong's, el número 5399 y la página 91. O sea que la palabra temer, hermano Frank, que habla Apocalipsis 14:7, no es tenerle miedo a Dios, sino reverenciar a Dios, obedecer a Dios, respetar a Dios, serle fiel a Dios. Vamos a ver en el desarrollo del programa cómo la Biblia nos amonesta en cuanto a ese asunto y la relación que tiene, hermano John. ¿Qué significa temer a Dios hoy en día? Porque muchos cristianos hoy prefieren temer o reverenciar a sus ministros y a sus organizaciones religiosas y a sus iglesias o a un determinado manual de iglesia en lugar de Dios. Y dicen, bueno, es que mi pastor dice tal cosa, es que la organización me dice tal cosa. Veamos cómo está relacionado el temer a Dios, no según nosotros, sino
con la palabra de Dios. El llamado es para las personas que nos están escuchando en esta hora, usted lo ha dicho, porque muchas personas están poniendo primero las organizaciones religiosas, hermano Fran, por encima de temer a Dios. Temer a Dios significa amar a Dios, según Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que anden en todos sus caminos y que lo ames y sirva a Dios, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma? Ahí está, o sea que temer a Dios no es tenerle miedo, sino amar a Dios. Juan capítulo 14, versículo 21 nos dice lo siguiente: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Podemos entonces, hermano Fran, estamos descubriendo entonces lo que significa temor a Dios. Ya vimos en Deuteronomio 10:12 que temer a Dios es amar a Dios. Y Jesús en San Juan 14:21, claramente, sin temor a equivocarnos, nos dice que el que ama a Dios, que es lo mismo que temor a Dios, el que teme a Dios, el que ama a Dios, va a guardar sus mandamientos, hermano Frank. Bien, temer a Dios también significa obedecer a Dios. Vamos a hacer un paréntesis, hermano John, a los amigos oyentes que tomen nota de los versículos que vamos a estar dando, que son muy importantes relacionados con la palabra temer a Dios. Porque es el centro del mensaje del primer ángel. Sí, temer a Dios significa obedecer a Dios. Génesis capítulo 22, versículo 12 dice: no extienda tu mano, le dice Dios a Abraham, sobre el muchacho ni hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Aquí vemos la obediencia, ¿no? La obediencia de Abraham, hermano Frank, hacia el pedido que Dios le dio. O sea, Dios le dijo que sacrificara a su hijo Isaac, a su único hijo, ¿verdad? Y Abraham no vaciló, hermano Frank. No titubeó en obedecer la orden expresa de Dios. Eso es temer a Dios, amigos radioyentes. Deuteronomio capítulo 10, otro texto más. Temer a Dios significa, ya lo dijimos, obedecer a Dios. Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13 nos dice lo siguiente la palabra del Señor. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Versículo 13, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Ahí está la clave de la verdadera prosperidad, hermano Fran, la obediencia a los mandamientos de la ley de Dios. Temer a Dios también tiene que ver mucho con lo que es la reverencia a Dios. Según Salmos capítulo 89, versículo 7 nos dice: así se le debe de temer grandemente en la asamblea de los santos y tenerlo en reverencia de todos cuantos están alrededor de él. O sea, Dios, ¿sí o no? Claro. Temer a Dios significa confiar en Dios. Dice el libro de los Salmos, el Salmo 115 y el versículo 11, lo siguiente: los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. ¿Cómo podemos confiar en alguien, hermano Fran, a quien le tenemos miedo? Temer a Dios es servir también a Dios. Según Deuteronomio capítulo 10, versículo 20 nos dice: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. A Él seguirás, por su nombre jurarás. O sea que ¿a quién tenemos que temer, hermano Fran? De acuerdo a ese versículo que usted acaba de leer. Jehová tu Dios. ¿A quién tenemos que servir? A Dios también. ¿Y a quién tenemos que seguir? A Dios también. Los 144,000, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 14, dice que siguen al Cordero por donde quiera que va. Entonces, hermano Fran, ¿cómo poder decir que nosotros estamos temiendo a Jehová, estamos siguiendo a Dios, cuando preferimos seguir, en vez de lo que dice Dios en su palabra,
estamos siguiendo a una institución religiosa. Ujú. Estamos siguiendo a un determinado grupo religioso, a una determinada iglesia, o a un pastor, o a un ministro. Cuando la Biblia dice que debemos de temer, servir y seguir solo a Jehová. Lo Amén. que dice Jehová en su palabra. Josué capítulo 24, versículo 14 también nos dice con respecto a servir. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y verdad, y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. ¿Y servid a quién? A Jehová. Ahí está, la palabra del Señor es clara, amigo radioyente. No podemos servir a nadie a menos que sea Jehová. Y la única manera de servirle de todo corazón es siguiendo lo que dice su palabra. Salmo 119 y el versículo 151, abundando en lo que significa temer a Dios, es servir a Dios. Me llamó mucho la atención, hermano Fran, porque dice el versículo que usted leyó de Josué 24:14, Josué dijo, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Muchas personas dicen que están sirviendo a Dios, ¿sí o no, hermano Fran? Pero ¿estamos sirviendo a Dios en la verdad o estamos pretendiendo servir a Dios en la mentira? Noten lo que dice el Salmo 119 y el versículo 151, amigos radioyentes. Dice, cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Hermano Fran, todos aquellos que dicen que sirven a Dios deben empezar sirviendo a Dios en verdad, y una de esas verdades es la obediencia a sus 10 mandamientos. Amén. Incluyendo el cuarto mandamiento de la ley de Dios, hermano Fran, que tiene que ver con la santidad del verdadero día de reposo, el sábado de Jehová. Primera de Samuel capítulo 12, versículo 24 nos dice, solamente teme a Jehová y servidle de verdad, con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por nosotros. O sea, el verdadero seguidor de Dios debe temer a Dios y no a una institución, como usted ha dicho, concilio o organización religiosa, que quizá no están en la verdad, hermano John. Es muy importante que las personas que nos están escuchando en esta hora tomen nota de lo que nosotros estamos diciendo, amigo radio oyente, porque este mensaje del primer ángel en el tiempo del fin, que empieza con temer a Dios, es prácticamente la plataforma que nos va a ayudar a nosotros a prepararnos, hermano Fran, para el pronto advenimiento de Cristo Jesús a esta tierra. Temer a Dios también significa esperar en Dios. El libro de los Salmos, el Salmo 33 y los versículos del 18 al 22 nos dicen lo siguiente: he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Hermano Fran, cuando el cristiano pasa por pruebas, a veces cree que Dios lo ha abandonado, pero tenemos que esperar en Jehová. Tenemos que confiar en Él. Eso es temer a Jehová. Y Salmo 147, versículo 11 nos dice, se complace Jehová en lo que le temen y en lo que esperan en su misericordia. Amén. Así es. Temer a Dios es también guardar la ley de Dios. Deuteronomio capítulo 5, versículo 29 nos dice, ¿quién diera que estuviese de tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos los mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? ¿Cuántos mandamientos, hermano Fran? Todos mis mandamientos. Dice la palabra de Dios que todos mis mandamientos. ¿Cuántos son esos mandamientos? Son 10, amigos radioyentes. No son 9, no son 8, son 10. Y nosotros, si decimos que tememos a Dios, debemos de guardar esos 10 mandamientos. El libro de los Salmos, el Salmo 112 y el versículo 1 nos dice lo siguiente: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y el Salmo 37 y el versículo 31 nos dice lo siguiente: la ley de su Dios está en su corazón,
Por tanto, sus pies no resbalarán. Y esto es algo muy importante, hermano Fran, porque cuando nosotros estamos obedeciendo esos 10 mandamientos, cuando los tenemos grabados en lo más profundo de nuestros corazones, estamos viviendo una vida de temor a Jehová. O sea, estamos viviendo una vida de obediencia perfecta a sus mandamientos. Y nosotros no vamos a ser ¿qué? Esclavos del pecado. Y eso es lo que no quiere Satanás, porque Satanás, el deseo de Satanás es esclavizarnos en el pecado, hacer que nosotros estemos cayendo en pecado. Pero si nosotros guardamos fielmente esos mandamientos en nuestros corazones, nosotros podemos estar libres de caer en pecado. Temer a Dios también es apartarse del mal. Según Proverbios capítulo 16, versículo 6 nos dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Y qué es pecado, hermano Frank? Violación de la ley de Dios. Y con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. O sea, hermano Frank, que la Biblia es clara. Para nosotros poder vivir una vida de victoria sobre el pecado, tenemos que obedecer la ley de Dios. Amén. Tenemos que temer a Dios, ¿sí o no? Esa es la única forma, hermanos radioyentes. Nosotros no podemos pretender alcanzar la vida eterna o alcanzar la victoria sobre el pecado violando algún principio de la ley de Dios. Job capítulo 28 y el versículo 28 nos dice claramente, porque usted lo acaba de mencionar, temer a Dios también significa apartarnos del mal, o sea, apartarnos del pecado, hermano Fran. Muchos ministros hoy dicen que vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga. Usted lo ha oído por ahí, ¿verdad? Dice Job 28:28, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Apartarnos del mal significa abandonar el pecado, amigos radioyentes. Proverbios capítulo 8, versículo 3 nos dice, el 13. El temor de Jehová es obedecer, aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia es el mal camino y la boca perversa. Proverbios capítulo 8, versículo 13. O sea, hermano Frank, que la Biblia es clara. Dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. O sea, que no solamente para nosotros poder vencer el pecado. ¿Qué sucede, hermano Frank, con muchos cristianos hoy que vuelven a caer en pecado nuevamente? Piden perdón a Dios tal vez, se arrepienten de su pecado y pasa un día, 2 días, una semana, un mes y vuelven y caen en el mismo pecado. Para nosotros poder alcanzar la victoria sobre nuestros pecados, amigos radioyentes, tenemos que aborrecer el pecado. Así lo dice la palabra de Dios. Eso es temer a Jehová. Amigos radioyentes, tal y como lo decía el mensaje del primer ángel, temed a Dios y darle gloria. Así que piensen por un momento lo que significa temor a Jehová. Temer a Dios es seguir a Dios también. Deuteronomio capítulo 13, versículo 4 nos dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a Él serviréis y a Él seguiréis. Importante, hermanos radioyentes, la Biblia es clara. ¿A quién tenemos que temer? ¿A quién tenemos que escuchar? ¿A quién tenemos que servir? ¿Y a quién tenemos que seguir? Solo a Jehová. Por eso dice la Biblia, temed a Dios y dadle gloria. Apocalipsis 14, versículo 4, nos dice lo siguiente, estos, o sea, los 144,000, son los que no se contaminaron con mujeres, o sea, con iglesias caídas, falsas denominaciones religiosas que no están predicando la verdad para este tiempo. Las mujeres en profecía bíblica son símbolos de iglesias, pues son vírgenes, o sea, tienen una fe pura, hermano Frank. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Hermano Frank, los 144,000 van a tener una característica muy peculiar en el tiempo del fin. Se van a caracterizar porque estuvieron dispuestos a seguir lo que dice el Señor en su palabra. ¿Cuántas personas que nos están escuchando en esta hora no toman decisiones, hermano Fran, después de escuchar estos temas o estos mensajes contundentes? ¿Por qué? Porque siguen escuchando la voz del pastor de sus iglesias, pero no quieren escuchar la voz del Cordero que les dice que tienen que volver a la obediencia perfecta a los mandamientos de la ley de Dios.
Y aquel cordero que fue inmolado, hermano John, como sabemos, resucitó y está en el cielo. Y es nuestro deber seguirle allá en el cielo por fe. Amén. Si vamos a Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2, nos dice: ahora bien, dice Pablo, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote en el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Allá debemos continuar siguiendo al Cordero en el cielo por fe. Es importante porque muchas personas hoy, hermano Fran, no están siguiendo allá al Cordero donde está en estos momentos, que está en el santuario celestial. Muchas personas hoy prefieren ir y confesar sus pecados con un mortal, con un sacerdote terrenal. ¿Por qué, amigos radioyentes? Cuando la palabra de Dios claramente nos dice que si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, paracleitos, intercesor, a Jesucristo el justo, dice primera de Juan 2:1. Hermano Fran, ¿por qué tenemos que acudir ante un hombre sabiendo que nosotros tenemos un gran sumo sacerdote que está en el cielo? Tenemos que seguir a Cristo y tenemos que entender la obra que Cristo está haciendo en favor nuestro en el santuario celestial. Eso es temer a Dios. Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 22, nos dice lo siguiente: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, mire qué privilegio, hermano Fran, Cristo nos ha dado, de poder entrar al lugar santísimo. Cuando el santuario terrenal estaba en esta tierra, el único que podía entrar al lugar santísimo era el sumo sacerdote, y solamente una vez al año. Pero ahora, por fe, gracias al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, nosotros podemos entrar en el mismo lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, dice el versículo 19 de Hebreos 10. Versículo 20 dice: por el camino nuevo y vivo que Él, o sea Cristo, nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote, como usted lo leyó en Hebreos 8, 1 y 2, sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hermano Frank, mientras que todo el mundo cristiano y no cristiano tiene sus ojos en Roma y en el obispo de Roma, la Biblia nos dice que el verdadero pueblo de Dios debe seguir a Cristo donde se encuentra intercediendo por cada uno de nosotros, o sea, en el lugar santísimo del santuario celestial. Eso es temer a Dios. ¿Por qué? Porque usted lo leyó. Temer a Dios significa seguir a Dios, de acuerdo a Deuteronomio 13:4. Y qué triste, hermano John, que muy poco se habla de ese ministerio de Jesús en el cielo hoy en día, en el mundo cristiano. Temer a Dios es no pecar contra Dios. Éxodo capítulo 20, versículo 20 nos dice: no temáis, porque para aprobaos vino Dios, y para su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Muy importante. Proverbios capítulo 16 y el versículo 6 nos dice lo siguiente: con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Qué es pecado? Lo hemos dicho muchas veces, amigo radioyente, es transgresión de la ley de Dios. Con misericordia y verdad, ¿qué es verdad? Todos tus mandamientos son verdad, lo acabamos de leer. Y con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Hermano Fran, la palabra mal en hebreo es ra, que significa malo, impío, maldad, inicuo, maligno, pecado, malvado o perverso, de acuerdo al diccionario hebreo de Strong's, número 7451 y la página 125. Hermano Fran, la Biblia es clara, no se puede equivocar. Yo no sé si las personas que nos están escuchando están entendiendo lo que nosotros estamos leyendo en la Escritura. ¿Por qué? Porque la única manera para nosotros poder vencer el pecado es a través del temor de Jehová, que es una obediencia perfecta a sus mandamientos. Temer a Dios también es vivir en integridad hacia Dios. Según Segunda de Crónica capítulo 19, versículo 9 nos dice:
procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. La palabra íntegro, amigos radioyentes, en hebreo es shalem, y que significa completo, perfecto, íntegro, acabar, cumplir. De acuerdo al diccionario hebreo de Strong's, citamos nuevamente ese diccionario porque ahí están todas las definiciones de hebreo y de griego, conforme aparecen en nuestras Biblias, el número 8003 y la página 135, hermano Fran. O sea que Dios desea que nosotros vivamos una vida íntegra, o sea, una vida perfecta. Usted tiene un versículo por ahí que son palabras de Jesús, que nos habla en cuanto a lo que Cristo quiere de nosotros, porque muchas personas pretenden llegar al cielo imperfectamente, o sea, viviendo en pecado todavía. Mateo capítulo 5, 48. ¿Lo tiene por ahí? Sé pues vosotros perfectos, dijo Jesús, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amigos oyentes, estamos explicando lo que significa temer a Dios, hermano John, el mensaje del tercer ángel, ¿no? Muy importante, hermano Fran, porque usted lo ha dicho, la palabra temer a Jehová es vivir también una vida de integridad. Y ya vimos que la palabra íntegro es perfecto, o sea, necesitamos alcanzar la perfección en Cristo Jesús si algún día tenemos la esperanza de entrar al reino de los cielos. El libro de Colosenses, el capítulo 1 y el versículo 28, Pablo abundó también en cuanto a lo que es la palabra perfecto o íntegro, que es lo mismo. Dice Colosenses capítulo 1 y el versículo 28, a quien anunciamos, o sea, Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Hermano Fran, yo no sé si nosotros entendemos el contenido de este mensaje. La Biblia dice que nosotros tenemos que ser presentados algún día, cuando Cristo venga, seremos presentados perfectos delante de Cristo Jesús. O sea, necesitamos entender este mensaje hoy porque más que nunca es imprescindible, amigos radioyentes, que nosotros empecemos a temer a Dios. O sea, empecemos a apartarnos de lo que es pecado. Volvamos a la obediencia perfecta a los mandamientos de Dios, para así poder vivir vidas victoriosas, poder vivir vidas perfectas delante de los ojos de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 7 y 8 nos dice: estas son palabras del apóstol Pablo. Esta fue la experiencia, hermano Fran, del apóstol Pablo. Y por supuesto Dios no pide menos de nosotros. He peleado, versículo 7, la buena batalla, dice Pablo. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todo aquel que aman su venida. Hermano Fran, recuerda la palabra íntegro, como usted lo leyó en Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo 9, la definición de íntegro, porque dice que Dios pide de nosotros que temamos a Él y que lo sirvamos con corazón íntegro. La palabra íntegro, como ya lo mencionamos, alguna de esas definiciones era acabar o cumplir. Y Pablo dijo, he acabado la carrera. Hermano Fran, o sea, Pablo llegó a la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús. Por eso pudo decir, por lo demás me está guardada la corona de justicia. O sea, Pablo sabía con seguridad, hermano Frank, de que él iba a recibir esa corona de vida eterna cuando Cristo viniera por segunda vez, porque había llegado a la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús. Muchos cristianos hoy todavía no están seguros. Si Cristo viniera hoy, tal vez, o mañana, no estarían seguros si alcanzarían esa corona de vida eterna. Mire lo que dice Juan capítulo 5, versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, está hablando Jesús, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí,
de que el Padre me ha enviado. O sea que Cristo vino, amigos oyentes, a cumplir lo que su Padre le había mandado que hiciese. Todo lo que el Padre le mandó que hiciera, todo. La vida de Cristo nos demuestra que el temor a Dios no es simplemente decir yo soy cristiano, sino que es una vida de obediencia perfecta a sus mandamientos. Amén. Temer a Dios también significa estar en comunión con Él. Dice el libro de los Salmos, Salmo 25 y el versículo 14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Hermano Fran, esto me acuerda de los textos que leímos anteriormente cuando a Abraham se le dio la orden de ir y sacrificar a su hijo Isaac. Yo no sé si las personas que nos están escuchando en esta hora se han hecho la pregunta de cómo Abraham conoció que esa voz que le decía que fuera a sacrificar a su hijo era la voz de Jehová, hermano Frank. Y no la voz de Satanás. Y no la voz de Satanás. ¿Por qué? Porque hay un mandamiento de la ley de Dios que dice no matarás. O sea, Abraham podía haber dudado de que no era la voz de Dios, porque Abraham podría haber pensado, hermano Fran, no es posible que Dios mismo vaya en contra de sus propios mandamientos, que es la base de su gobierno. Este no tiene que ser la voz de Dios, pudo haber pensado Abraham, tiene que ser la voz del enemigo. Pero hermano Fran, Abraham obedeció sin titubear la voz de Jehová. Él reconoció esa voz de Jehová. ¿Por qué? Por la comunión que tenía con él. Tenía una comunión íntima con Jehová. Amigos radioyentes, esta debe ser la experiencia de nosotros como pueblo de Dios. Temer a Dios es garantía de larga vida y no mal. Proverbios capítulo 10, versículo 27 nos dice, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Y Proverbios capítulo 19, versículo 23 nos dice, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. O sea, muchas cosas podemos evitar, hermano John, si somos obedientes, temerosos de Dios. Obedientes a la palabra de Dios, hermano Fran. En todos los sentidos, ¿no? Hermano Fran, a través de este programa, cada semana nosotros estamos hablando de la importancia de volver a la dieta original que Dios le dio al hombre en Génesis 1:29, ¿sí o no? Pero las personas que nos están escuchando, tal vez muchos de ellos dirán, no, yo voy a seguir comiendo carne porque a mí me gusta comer carne. Yo no puedo vivir sin comer carne. Entonces la carne, estamos dándonos cuenta que la misma Organización Mundial de la Salud está diciendo que está cortando la vida del ser humano. Mientras la Biblia nos dice, si quieres vivir larga vida, obedece lo que yo he dicho en mi palabra. Cumple lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 29. Eso es temer a Dios, hermano Frank. O sea que lo que los científicos están descubriendo ahora ya miles de años estaba revelado en la palabra de Dios. Por supuesto, hermano Frank. Yo espero que las personas que nos están escuchando en esta hora entiendan que temer a Jehová también es disfrutar de larga vida y no del mal, o sea, largos años de vida, una vida saludable, hermano Fran, no una vida de achaques. ¿Cuántos cristianos hoy, hermano Fran, están sufriendo un sinnúmero de enfermedades, diabetes, alta presión, colesterol alto, un sinnúmero de enfermedades? Son farmacias ambulantes. ¿Por qué? Porque han sido rebeldes en contra de las leyes de salud establecidas en la palabra de Dios. Si nosotros obedecemos fielmente la palabra de Dios, que es lo mismo que es temer a Dios, como obedeció Abraham, obedeció la palabra de Dios fielmente, nosotros vamos a disfrutar de larga vida, como usted lo acaba de citar en Proverbios 10:27 y en Proverbios 19:23. Dios desea el bien para nosotros, hermano Frank, no desea el mal. Por eso ha dejado una receta allí en la palabra de Dios. Nosotros no tenemos que depender, amigos radioyentes, si somos fieles a lo que dice el Señor en su palabra. Nosotros no tenemos que depender de una farmacia, no tenemos que depender de drogas prescritas por el médico, no tenemos que depender de nada de eso, sino del poder sanador de Jehová. Temer a Dios es vivir en santidad ante Él. Amén. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1 nos dice, así que, amados,
Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Y qué es santidad, hermano Frank? Tanto que hemos hablado de eso también en programas anteriores. Sin santidad nadie podrá ver al Señor. No es solamente decir yo creo en Cristo. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y el versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Cuánto debe ser esa santificación, hermano Completa. Frank? Es completa, no es parcial. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hermano Frank, que para nosotros poder prepararnos para encontrarnos algún día con Jesús, tenemos que vivir una vida de perfecta obediencia. De lo contrario, no vamos a disfrutar de esa vida eterna que espera a todos aquellos que sean fieles al Señor. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15 también añade, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Amén. Y santificación es apartarnos completamente del pecado. Temer a Dios es seguir a Cristo como nuestro ejemplo en todo. ¿En cuánto, hermano Frank? En todo. En todo. Isaías capítulo 11, versículos del 1 hasta el 3, que es una profecía mesiánica, nos dice lo siguiente: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Sabemos que Cristo recibió esa unción del Espíritu Santo en ocasión de su bautismo, hermano Fran. De eso estuvimos hablando en el programa anterior. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ahí está la palabra temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Hermano Frank, la vida de Cristo, o sea, la vida que Cristo vino a vivir, fue una vida de acuerdo a la voluntad de su Padre. Vivió esa vida para darnos ejemplo a nosotros. Bueno, si vamos a Juan capítulo 15, versículo 10, nos dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Y permanezco en su amor. Y permanezco en su amor. O sea que Cristo vino a vivir una vida de obediencia, del temor a Jehová, como estaba establecido en la profecía de Isaías capítulo 11, versículo del 1 al 3, que lo acabamos de leer. En Primera de Juan capítulo 2, versículos 3 y 4 nos dice lo siguiente: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, o sea, Cristo, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, o sea, yo soy cristiano, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él, hermano Frank. Y Apocalipsis capítulo 22, versículo 14 nos dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad santa. Qué maravilloso es esto, hermano Frank. Hemos podido notar a través de este estudio de hoy que la palabra temor a Dios es muy abarcante. Es más que decir yo creo en Dios. Es más que decir yo soy cristiano y pertenezco a esta denominación religiosa o soy miembro de esta iglesia. Es por eso que el mensaje del primer ángel, amigos radioyentes, es un mensaje preparatorio. Es un mensaje que nos muestra a cómo vivir una vida íntegra delante de Dios en preparación para entrar algún día en el reino de los cielos, hermano Frank. Amigos oyentes, necesitamos meditar y pensar en este estudio que hemos abarcado en el día de hoy. Temer a Dios es vivir una vida de santidad, de obediencia a Dios en todo el sentido de la palabra. Temer a Dios es apartarse del pecado, es representar a Dios en todos los aspectos de nuestras vidas, es vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Amén, así es. Es por eso que Satanás, hermano Frank, no desea que estos mensajes se escuchen ni se prediquen en las iglesias o a través de los medios que Dios nos ha dado para hacerlo. El enemigo de las almas sabe que si el ser humano
no llega a un nivel de preparación espiritual como hemos expuesto en este programa en el día de hoy, renunciando a todo pecado, estará perdido en el tiempo del fin. Por eso es que el enemigo de las almas, hermano Frank, se ha preocupado para que este mensaje no sea escuchado, no sea presentado en las iglesias del mundo cristiano hoy. Hablábamos de que Cristo está en el santuario celestial, hermano Frank. El verdadero tabernáculo en los cielos es el santuario del nuevo pacto, amigos radioyentes. A la muerte de Cristo, el servicio típico, simbólico, dejó de existir. Por eso se rasgó el velo del templo de arriba abajo. Al cumplirse Daniel 8:14 en esta dispensación, el santuario al cual se refiere debe ser el santuario del nuevo pacto. Por esta razón, la profecía, como leíamos en programas anteriores, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado, de acuerdo a Daniel 8:14, señala al santuario que está en el cielo. Hermano Frank, ahora mismo el Señor está purificando a un pueblo. Está haciendo una obra de juicio investigador, que eso vamos a irlo abarcando en nuestros próximos programas. Y es por eso que el Señor nos está haciendo un llamado en esta hora a volver a la obediencia perfecta a sus mandamientos para poder vivir una vida de perfecta obediencia y libre de pecado. Hermano Fran, perdón, hacemos un llamado a nuestra audiencia en esta hora. Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 nos dice el Señor Jesús: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El llamado, hermano John, es a través de estos programas de que siempre estamos haciendo en cada sesión, ¿no? O sea que cada vez que nosotros presentamos estos programas, hermano Fran, es un llamado a la puerta, es un toque a la puerta del corazón de las personas que nos están escuchando. Muchos no van a abrir esa puerta nunca, hermano Fran. Deseamos que fueran todos, pero la mayoría, lamentablemente, sabemos que van a rechazar ese llamado de volver a la obediencia perfecta a los mandamientos de Dios, de apartarse de todo lo que es pecado y de todo lo que es mal. Pero hacemos un llamado en esta hora, amigos radioyentes. Esperamos de que este programa haya sido de gran bendición para cada uno de ustedes. Que a partir de hoy en adelante nosotros podamos ser firmes y tomemos una decisión firme en cuanto a lo que significa temor a Dios. Yo sé que muchos de nosotros hemos estado atados por el pecado tal vez, o tal vez hemos estado atados en organizaciones religiosas, hermano Frank. Pero el Señor quiere liberarnos de todo eso. ¿Por qué? Porque Él desea que le sirvamos solo a Él y que le sigamos solo a Él. Y estamos de acuerdo, hermano John, que Dios es un Dios de orden y necesita organización, pero siempre y cuando esté basado en la verdad. Amén, así mismo es. El heraldo del Evangelio eterno, si usted desea escribirnos, esa es nuestra dirección postal. P.O. Box 1333, la ciudad, Riverview, Florida, y el área postal 33569. O si prefiere llamarnos, ¿a qué números? 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Repito, 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Si usted desea visitarnos en nuestra iglesia, desea adorar junto con nosotros nos congregamos cada sábado porque ese es el verdadero día de reposo, el día del Señor, el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Nos encontramos ubicados en la iglesia del Evangelio Eterno, 4403, Avenida Hubert, con H, Hubert, Tampa, Florida, y el área postal 33614. Nos gustaría conocerles, nos gustaría adorar juntos. Si usted desea un estudio bíblico, desea que le visitemos en su hogar, pues llámenos o comuníquese con nosotros a través de los medios que usted acaba de escuchar. Amigos radioyentes, gracias por su atención prestada, gracias por su fiel sintonía. Si Dios nos da la vida, nos veremos pues en nuestro próximo programa.